Y así, hermanos, pues vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con esta enseñanza hoy, en esta mañana, y vamos a estar hablando un poquito más de la Santa Cena. En este capítulo nuevo que vamos a estar estudiando, que es el capítulo 12. Y en este capítulo 12 vamos a ver que Jesús regresa hacia Betania, cerca de Jerusalén. Betania estaba cerca de Jerusalén, no muy lejos, serían como unas 2 millas. Podemos imaginar, no estaba muy lejos de distancia, pero como no había la transportación que hay hoy, pues se tomaba tiempo para llegar a un lugar a otro. Pero Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 2 millas estaba. Se cree que después el Señor fue a Efraín, regresó para atrás el Señor a ese lugar que estuvo en el lugar que se llamaba Perea, ¿verdad? En ese lugar, ¿verdad? Al otro lado, dice la Biblia, del Jordán. El Señor aquí es donde estuvo al último, al final, ¿verdad? En los últimos meses que le quedaban. En este Evangelio de Juan, ya de aquí en adelante vamos a ver ya días que le quedan solamente al Señor. Ya no son meses ni años, sino que cuando vayamos a ir a este Evangelio de Juan, ya de aquí en adelante vamos a ver solamente días que le quedan, semanas para llegar a la Pascua. Vimos en el principio, ¿verdad?, que eran años. 3 años estuvo el Señor en su ministerio y ya los 3 años ya se están cumpliendo aquí en este Evangelio de Juan. Y estas áreas, aquí donde vamos a estar viendo ahorita en el capítulo 12, vamos a estar dándonos cuenta de algunas cosas muy preciosas que el Señor nos deja, y con mucho cuidado queremos enseñar y ver si nos podemos profundizar un poquito en cada uno de ellos. Entonces el Señor regresa para atrás a Perea, ahí al otro lado del Jordán. Ahí se queda el Señor, hay sanidades, ahí el Señor sigue enseñando. Ese era su ministerio del Señor. Estuvo antes que hubiese oído de la enfermedad de Lázaro. Este es el lugar donde él había estado antes. Ustedes se acuerdan bien cuando estuvimos en el capítulo 10, que nos enseña que el Señor se había ido a Perea otra vez, y se cree que ahí ese fue el lugar donde él estuvo. Allí fue el lugar donde él estuvo, ¿verdad? Y los judíos, ¿verdad?, estaban buscando al Señor. Juan 10:40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Esto se halla en Juan 10:40. Así estuvo Jesús y sus discípulos en Perea, donde hizo sanidades y enseñó entre ellos allí. Mateo 19, este otro evangelio también, en el capítulo 19, versículo 1, dice, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Aquí está otra vez lo mismo. Esto es lo que registra Mateo. Y también Lucas. Lucas también lo registra también. Lo podemos hallar desde el capítulo 13 hasta el 19. Lucas 13 hasta el 19, desde el versículo 2 hasta el 10, donde vemos nosotros que sana a 2 que estaban ciegos, y también donde vemos que el Señor visita a Zaqueo en su casa. Después que el Señor se invita a la casa de Zaqueo, va a la casa de Zaqueo, y Zaqueo demuestra algo que el Señor también usa para enseñarles a ellos el verdadero arrepentimiento. El Señor siempre tomó la oportunidad de dejar enseñanzas en nuestros corazones, y el Señor utilizó también esas clases de acontecimientos para demostrarnos a nosotros cómo deberíamos de ser. Y Zaqueo fue uno de ellos, ¿verdad?, que demostró un verdadero arrepentimiento en ese día cuando el Señor fue a su casa. Zaqueo dijo que él quería pagarles a todos los que les había robado para atrás lo que les había robado, y ya no quería ser jamás un ladrón. Con eso él demostró, ¿verdad?, que él se había arrepentido de verdad y que el Señor había llegado a su casa, o sea, a su corazón. Fue de aquí, de estos meses, que Jesús iba a estar en Perea y después ir a esta cena en Betania. Entonces nosotros nos damos cuenta que él estuvo ahí unas cuantas semanas en este capítulo 11 y 12 en Perea. El Señor se alejó y ya Sanedrín ya había puesto en acuerdo lo que iban a hacer con el Señor. Estaban buscando ya ahora sí prenderlo, llevarlo ante el Sanedrín y hacer lo que iban a hacer mucho más después, días después. Juan 12:1 dice, vino Jesús a Betania. Esto nos enseña el lugar donde el Señor fue.
Esta cena no iba a ser durante la Pascua. Una cosa que es muy interesante que muchos de los comentaristas llegan a decir es que no fue en el día de la Pascua que el Señor se sentó a comer con los discípulos, fue antes. Y esta cena que él iba a tener también con esta amistad tampoco iba a ser ese día de la Pascua. Eso nomás era un tiempo donde estaban ya preparándose porque la Pascua ya llegaba, el tiempo de la preparación que ellos llamaban. Y no debemos de confundir esto como un día donde el Señor estuvo en el tiempo de la Pascua. Este era una cena totalmente diferente que no tenía nada que ver con la Pascua. Pero estuvo con ellos, eran sus amistades, mucha gente fue. La Biblia nos enseña que muchos de ahí de la aldea se empezaron a acercar. Y me puedo imaginar un grupo, ¿verdad?, en la casa o en el lugar de este lugar donde parece que fue de Simón el leproso, donde fue esta cena hecha. Me imagino que ahí estuvieron ellos comiendo, pero al mismo tiempo había gente afuera también, que eran parte de ese convivio, porque querían ver a Lázaro, porque ese era uno de los más grandes milagros que el Señor había hecho de verlo resucitado en el día 4. Esa también fue la promesa que el Señor nos dejó a nosotros los creyentes también, de que iba el Señor a darnos ese poder para resucitar, nos iba a resucitar el Señor con ese poder. Y ahí es donde vemos nosotros que Lázaro resucitó. La cena que Jesús iba a tener con sus discípulos no iba a ser en el día de la Pascua, pero antes de la Pascua. Porque fíjense bien, cuando ustedes vayan a sus Biblias y vean en el capítulo 13, versículo 1, fíjense bien cuando ustedes leen ahí, dice, antes de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. La palabra antes nos demuestra que todavía no había llegado ese día, pero antes el Señor ya estaba con ellos para comer esta última cena con ellos, así como comió esta última cena con esta amistad que vamos a hablar ahora. Y queremos ver que esta es una diferencia, hay una diferencia en esta cena con la amistad y con la cena que tuvo él con sus discípulos. No debemos de confundir las dos nunca, por en caso de que las hayamos confundido. Las actividades que tenemos a veces en las reuniones de la iglesia no se deben de tampoco confundir con la Santa Cena. Son más la Santa Cena es más sagrada, es mucho más sagrada. Y si no asistimos a los almuerzos de la iglesia, bueno, pues usted se la va a perder. Y yo creo que en ese nivel también los que no asisten a la Santa Cena también se la van a perder ahí en ese momento también, de poder estar en la Santa Cena ese día. El Señor dejó esta ordenanza, yo no la dejé, yo solamente en mi obediencia yo la sirvo, y queda de ustedes todos responder en obediencia hacia el Señor. No es la iglesia lo que ha hecho esto. Esto se puede hacer en un hogar, esto se puede hacer en una reunión en el parque. Si llegaríamos a tener una grande persecución en los Estados Unidos, que no creo, pero si llegaríamos a un punto donde tendríamos que escondernos de las autoridades porque nos andan buscando, podríamos también servir la Santa Cena en cualquier lugar que estemos, en una cueva, en una montaña, donde sea. Y podemos ahí todos juntos, ¿verdad?, reunirnos en la Cena del Señor. La Cena del Señor es solamente para los bautizados, los creyentes, los que están en el cuerpo de Cristo. Los que son bautizados en las aguas bautismales es un inicio, es una membresía al reino terrenal del Señor, es un sello de una membresía, así se ha dicho, de que usted puede tomar parte de la cena. La salvación no tiene nada que ver con la Santa Cena. O sea, usted puede tomar la Santa Cena, eso no significa que ya somos salvos. Y tampoco la Santa Cena salva, porque la Biblia nunca nos enseña que la Santa Cena tiene poder para salvarlo a usted. Nunca lo va a hallar usted en la Biblia, eso. Pero es un tiempo donde nos reunimos recordando lo que el Señor había hecho por nosotros. Así como a veces nosotros hacemos esta cena que acaba de pasar, es un día de acción de gracias donde todos se sientan. Y tradicionalmente todos los hermanos, ¿verdad?, todos los cristianos, ¿verdad?, en los Estados Unidos se sientan a la mesa para comer este pavo y todo lo que hay alrededor de ello.
y hacen un pequeño rezo, ¿verdad? O oración entre todos ellos que están ahí, reflexionando también y dando testimonio de que Dios ha proveído entre todo el año. Oramos por la comida, le damos muchas gracias a Dios. Es una muy buena oportunidad donde todos podemos reunirnos y poder tomar ese tiempo. El mundo no lo hace así. El mundo, hermanos, ha llegado a otros niveles. Ni nos fijemos en lo que el mundo hace, porque el mundo no hace eso. Ni busquemos de seguir el ejemplo del mundo, porque el mundo nos va a enseñar algo contrario, algo muy contrario. Al menos de que sean seguidores de Cristo Jesús, cristianos, entonces ellos nos van a demostrar un tiempo de oración, un tiempo de gratitud de lo que Dios ha ofrecido. Es un tiempo donde, verdad, el anfitrión de ese lugar toma ese lugar para reconocer a Dios, que hay un reconocimiento entre la familia y todos los que están ahí alrededor. Es un tiempo de a veces hacer preguntas también. Así es como los hebreos lo hacían, los judíos lo hacían. La cena que Jesús tuvo con los 12 iba a instituir la conmemoración que hoy llamamos nosotros la Santa Cena. Así ahora nosotros vamos a tomar la Santa Cena hoy en esta mañana. No va a ser un tiempo de darle gracias a Dios por los alimentos, porque ese no es el propósito, sino este es un tiempo donde nos acordamos de lo que el Señor hizo en la cruz, de su llamado que Él tuvo en su vida, del propósito divino que tuvo Dios para el Hijo de Dios, para el Hijo, para su Hijo que había enviado aquí a la tierra a morir por nosotros. Esto no se valoriza si nosotros creemos que nosotros, hermanos, tenemos algo que ver con esto. Cuando yo sé que yo tengo una mente, yo estoy capacitado para discernir entre el bien y el mal y escoger la vida o la muerte, o sea, la vida, la salvación y la muerte, no lo valorizamos mucho porque sabemos que a nosotros nos queda de valorizar esto muy bien. Pero cuando vemos nosotros que es Dios el que nos escogió, que lo hallamos en la Biblia, podemos valorizar esto de que no tuvimos nada que ver nosotros con este llamado. Por eso, hermanos, yo creo que vamos a ver muchas de las veces mucha imperfección, porque es Dios el que escogió, pero eso no significa que vamos a dejar que eso siga y que el desorden siga, no, porque la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que debemos de instruir en la palabra. Pero hay imperfección. Dios es el que escogió, así es como Dios le ha placido. Y el único que nos hace perfecto delante de Dios, yo lo creo, es el Señor. No somos nosotros. El Señor sí nos ama. Si Dios nos ama, no nos ama por lo que yo soy. Él me ama por medio de Cristo Jesús. Hay muchos en la iglesia que piensan que Dios los ama por ellos, pero no es así. Dios nos ve a través de Cristo y nos ama con ese grande amor que tuvo a Cristo. Pero acuérdense bien que la Biblia también nos dice que aún Él no escatimó a su propio Hijo. Entonces estas cosas me ponen a pensar a mí, me ponen a verme a pensar en esto, porque si veo que si aún Dios no escatimó a su Hijo y lo envió, o fue el llamado de Él de ir a la cruz para salvarnos a todos, en ese amor el Señor nos ama a todos, en ese amor perfecto, dice la palabra del Señor que Él tuvo gran complacencia de que su Hijo lo haya obedecido. Y vamos a ponernos en pie así, mis hermanos, y vamos a ir a Juan 10. Juan 10. Y vamos a ir viendo este capítulo 10, versículo 22 al 24. Y luego después vamos a ir al capítulo 11, versículo 53 al 55. Y después al 12, al versículo 1, y después al 13, al versículo 1. Y no se preocupen, yo los voy a anunciar para que ustedes vayan allí. Vamos a estar viendo estos pasajes en el Evangelio de Juan, empezando con el capítulo 10, versículo 22 al 24. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos
turbarás el alma si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Vamos ahora al capítulo 11, versículo 53. Y quise usar este versículo aquí porque hablaba de la celebración de la dedicación, la que ellos celebraban. Fíjense bien la fiesta que está ahí, la dedicación. Pero ahora vamos al capítulo 11, versículo 53 hasta el 55, y lea así. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí, a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, ahora vemos la Pascua, de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Vemos aquí ya es un tiempo de 2-3 meses que vemos aquí. Ahora vamos al 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y aquí vemos aquí que ya quedan 6 días ya. Fíjense bien, de la dedicación a la Pascua son meses, pero ya vemos aquí que ya se acelera y nos demuestra Juan que ya quedan solamente 6 días antes. Y ahora el capítulo 13, versículo 1, todavía no llega la Pascua, porque dice antes de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Pueden tomar sus asientos. Quise yo hacerlo así para que ustedes se vean, hermanos, el tiempo que se tardó. No era mucho tiempo, no eran años. Esto lo quiero utilizar para confirmar solamente lo que estamos hablando hoy. Estamos viendo que ya quedan días, ya no son meses. Del capítulo 10, 22 al 24, esto clarifica esto más para ver que se empieza a acelerar ya más el tiempo. Empieza a acelerarse más el tiempo hacia el tiempo que el Señor iba a ir a la cruz. Y luego nos damos cuenta que ya la Pascua está en mente ya de ellos y que empiezan ellos a entrar en esas purificaciones, en ese tiempo donde ellos ayudaban a los pobres. Este era un pueblo que se ha dicho era un pueblo apóstata, era un pueblo religioso, era un pueblo superficial, porque todo lo que ellos hacían, vamos a ver mucha hipocresía en ello. Yo digo, ellos ayudaban a los pobres, se compadecían de ellos, buscaban ellos a tener sus ayunos, pero en el mismo tiempo yo me hago la pregunta, ¿y todavía aún así ellos buscaban en sus corazones matar a Jesús? Fíjese la hipocresía y la apostasía que había en ese tiempo y que hay hoy también igual. Esto es lo que está surgiendo, lo que surge en el hombre. Está la apostasía, la religiosidad, la superficialidad de ayunos y de limosnas que ellos hacían para ayudar a los que estaban en el templo, los ayudaban, y otras cosas que ellos también usaban para justificarse y sentirse ellos justos delante de Dios. Pero era pura hipocresía, porque nosotros muy bien podemos ver la hipocresía que había en ellos por la razón de que ellos no lo hacían con su corazón. En su corazón ellos tenían la intención de matar a Jesús. Muchas de las veces nosotros pensamos que el perdón es uno de los más grandes problemas en la iglesia, pero yo creo que el más grande es el asesino, el espíritu de asesinar a la gente. Porque siempre y cuando la persona no nos pida perdón, no nos queda a nosotros perdonar a esa gente, porque así como el Señor nos perdonó a nosotros, cuando fuimos hacia Él y le pedimos perdón, Él nos perdonó. No nos perdona antes, sino hasta que nosotros le pidamos perdón al Señor por ese pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y así es el caso con el ser humano, con su prójimo, cuando una persona peca contra él, reconoce su pecado y pide perdón. Pero el problema está en el que perdona o el que va a tener que perdonar, que siempre y cuando no perdone y vea la ofensa, está surgiendo cosas en su mente: odio, rencor, envidia, venganza.
Eso no es una falta de perdón, ese es un acto ya espiritualmente hablando, un acto como viéndolo como ya una intención de matar a alguien, que el Señor también dijo que estaba en el corazón de nosotros. Él nos dice que cuando nosotros no tan solo, no pensemos que cuando matemos a alguien que nomás es un pecado, sino también hasta en pensar de matar a esa persona ya es un delito. Y esto es algo de lo que hay en la iglesia que debemos de a veces definirlo bien. Es difícil también perdonar, porque claro, es difícil también perdonar. El Señor nos llama a perdonar. Cuando alguien va hacia ti, te hizo un daño, te ofendió, te trató mal, pero te pide perdón, tú debes de perdonar a esa persona. Y eso no es fácil, no es fácil. No es fácil perdonar pecados, ¿verdad? Donde a veces hay una persona que nos perdona, pero el Señor nos llama, nos ordena a perdonarnos los unos a los otros. Eso no es fácil. Si fuera fácil, todos lo haríamos, pero no es fácil. Pero yo creo que el más grande problema en la iglesia no es tanto el perdón. El más grande problema es de que todos podemos asesinar a la gente con nuestra mente, solamente por odiarlos, por detestarlos, por tenerles rencor. Y estas son las áreas donde Dios, ¿verdad?, nos enseña a veces y nos lleva por esos lugares para que nosotros veamos lo que somos nosotros. Esto no se va a saber en la casa, no se va a saber si cuando estamos ausentes de la iglesia, esto es algo que ellos no van a saber, pero que también no son inocentes porque Dios los va a juzgar a cada uno de nosotros. Nunca pensemos de que porque no sabemos Dios no nos va a juzgar. Dios nos va a juzgar aún así y nos va a llamar a cuentas aún así. Dios es justo y nos va a juzgar. El juicio no va a empezar en el mundo, el juicio empieza en la iglesia porque nosotros somos los que debemos de saber. Lo único que podemos hacer es escondernos en el Señor, refugiarnos bajo el amparo del Altísimo que es Cristo Jesús. Porque yo sé que usted como yo sentimos, hermano, ¿dónde me escondo? Porque soy culpable. Nos escondemos en Cristo. Creemos en el sacrificio que el Señor hizo. Creemos que el juicio no va a llegar allí por medio de Cristo Jesús. Y que nosotros nos podemos esconder con sinceridad en Él para ser justificados por la fe. La cena con los amigos iba a ser en el versículo 1 del capítulo 12, donde dice la palabra del Señor en este nuevo capítulo que vamos a estar estudiando. Vino Jesús a Betania. La cena fue con amistades. Esta no iba a ser la cena pascual, no iba a ser donde el Señor iba a instituir la Santa Cena. No. Esta nomás es una cena que fue con sus amistades. Todos estaban muy agradecidos. Todos invitaron al Señor para verlo otra vez de nuevo y invitaron también a Lázaro y a sus dos hermanas. Esta iba a ser una cena entre la amistad. La cena fue en Betania. Esta iba a ser también, se registra la última vez que el Señor ya va a ir a Betania. Ya el Señor ya no va a ir a Betania. Desde aquí va a ir a Jerusalén y de Jerusalén va a ir a la cruz y de la cruz va a resucitar al tercer día. Ya jamás va a ir a Betania el Señor como hombre, en el cuerpo como hombre que Él estuvo. La cena no fue durante de la Pascua. Tenemos que ver estas cosas porque estas cosas van a clarificar lo que estamos estudiando para darnos a entender el mensaje del capítulo. La cena fue durante la llamada purificación. Esta purificación que les acabo de decir, que ayudaban ellos a los pobres, daban limosnas, ayunaban, hacían ciertos ritos que ellos hacían en el templo para ellos justificarse delante de Dios. Era una hipocresía, era una justificación que ellos hacían. Nosotros no somos justificados por lo que hacemos nosotros. Pablo lo hizo muy claro en Efesios, dijo, no es por obras para que nadie se jacte. Como él, como era judío, él sabía bien que los judíos tenían esa tendencia de ¿qué? De jactarse de sus cosas que ellos hacían, de justificarse como algunos podemos hacerlo. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo esto, yo acá. El hombre se justifica, pero Pablo ya corrigió eso y la Biblia nos enseña que no es por obras, que nadie se justifique, nadie se jacte, nadie se sienta que con eso va a ir al cielo. La cena fue durante la purificación. Ellos ese tiempo de la purificación lo consideraron también que era algo parte de la Pascua, era algo que ellos hacían para demostrar su piedad, para demostrar su devoción, para demostrar su interés en las cosas sagradas de Dios. Era algo superficial. La cena
La cena iba a ser, hermanos, esta cena que tuvo aquí el Señor, la última cena que él iba a tener en Betania, fíjese bien y escuche bien. Esta iba a ser lo que iba a terminar o iba ya a concluir con su ministerio público, como también su ministerio entre las multitudes y también de presenciarse delante del pueblo como lo hacía antes. Hubo las temporadas donde el Señor alimentó a 4,000, a 5,000. Hubo tiempos donde el Señor se presentó en Jerusalén, como estábamos viendo en los últimos capítulos 6, 7, donde nos dimos cuenta nosotros, donde el Señor se presentó en Jerusalén, estaba entre la gente, estaba entre su gente. Pero después de esta cena, para que veamos más claridad en este texto, nos vamos a dar cuenta que ya el Señor pasa el tiempo ya con sus 12 discípulos. Ya es un tiempo donde el Señor ya está terminando ya su ministerio. Quedan días para que el Señor vaya a la cruz. Él quiere estar con sus discípulos. Él quiere estar con los que habían dejado todo. Había unas cosas que el Señor tenía que tratar con ellos, que enseñarles todavía más. Esto era por medio de 3 años que el Señor iba a hacer esto. Y estos últimos días, y eran nomás días que quedaban para que el Señor dejara estas enseñanzas que Juan nos va a enseñar después, en este capítulo 13, 14 y 15. Son enseñanzas muy preciosas que son para los discípulos, para los que estamos en Cristo Jesús. La cena, hermanos, cuando Él la tomó con sus discípulos, la podemos ver nosotros en el capítulo 13. Esta es una cena diferente a la del 12. Esto es antes de la fiesta de la Pascua, y fíjese bien de las palabras, antes, no durante, no en el día de la Pascua, fue antes. Eso muchos de nosotros, de los que estudiamos esto, y muchos de los que nos han dado su literatura, nos fijamos bien que no fue el día pascual que el Señor comió con ellos. Ese día pascual que iban ellos a comer esta cena, ese día actual, Él ya estaba en la cruz. Él ya estaba clavado en la cruz. Él ya estaba, hermanos, ya para, hermanos, morir en la cruz como ese cordero. La cena con los 12, la cena no fue en el día de la Pascua. Yo quiero aclarar eso porque algunos piensan que fue en el día de la Pascua, y en el capítulo 13, versículo 1, no dice así, dice antes de la fiesta. Fíjense bien en la letra, antes. La cena con ellos iba a ser con conmemoración, iba a ser un tiempo de conmemoración hasta su venida. Esto es lo que el Señor nos dejó en Mateo 26, versículo 29, hasta. Es la palabra que yo quiero usar aquí, y también 1 Corintios 11, 26, donde el Señor, otra vez a través de Pablo, él había recibido esta ordenanza, dijo hasta que el Señor regresase para atrás. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, como hoy la vamos a tomar, si se hace la pregunta, ¿hasta cuándo la tomo? ¿Hasta que tenga 20 años en el Evangelio? ¿Hasta que tenga 30 años en el Evangelio? Yo creo que es suficiente verlo y entender que es hasta que Él venga. Mientras el Señor todavía no ha llegado, nos queda a nosotros reunirnos en la mesa como cristianos dados a la doctrina que el Señor nos ha dejado, hasta que Él venga a tomar la Santa Cena, tomar el pan, tomar el jugo, hasta que Él regrese. Así es como el Señor nos quiere hallar. La cena es también narrada en Marcos 14, versículo 3 al 9, y también Mateo, capítulo 26, del 6 al 13. Esto es lo que nosotros vemos aquí también otra vez, algo que narra también Marcos y también Mateo. Es muy interesante cuando vemos Mateo también, que él estuvo allí, él fue uno de los 12, como Juan. Y se dice que Pedro fue el que le dictó a Marcos para escribir este evangelio, ya que Marcos era el que escribió este evangelio, pero fue por medio de lo que Pedro, ¿verdad?, le dijo a Marcos que escribiera, pero tiene el título El Evangelio de Marcos. Entonces podemos estar seguros de que fue verdad lo que Marcos escribió, porque Pedro estuvo con Jesús, y Mateo estuvo con Jesús, y Juan también estuvo con Jesús. Y Lucas, pues Lucas no estuvo con Jesús porque no lo conoció, pero él
tomó su información y sus datos de todos los que estuvieron con el Señor. Él se dedicó a preguntarles a ellos y tomar datos de todo lo que ellos escribieron, y con mucho cuidado Él nos enseña que Él hizo su investigación para llegar a concluir de que era verdad lo que Él había escrito. La cena fue de 2 días, hermanos, si podemos decirlo así, 2 días antes, ¿verdad? Que se dice que fue un miércoles ya en la tarde. Un miércoles ya en la tarde, ya entraban ellos a miércoles, aunque era martes, ya era miércoles para ellos, así es como los judíos lo acostumbraban. Pero era martes, pero ya pasando una cierta hora, por ejemplo, por el caso de que haya alguno que sabe, ya pasando las 5, aunque es martes, para ellos era ya miércoles. Y así es como ellos lo hacían. Entonces, así es como ellos se preparaban. Entonces eran 2 días antes todavía que quedaban. La cena es más bien de reflexionar con los elementos usados y quién somos nosotros delante de Dios y quién es Dios en su grandeza y quién es Jesús para nosotros. La Santa Cena es un tiempo muy sublime donde nosotros como cristianos, ¿verdad?, debemos de meditar en el Señor, meditar quién somos nosotros delante del Señor. Sin Cristo, hermanos, no tenemos ninguna chance con el Señor Dios. Sin Cristo el hombre está muerto y destinado a juicio, sin Cristo. Pero en Cristo tenemos salvación, en Cristo Jesús. Y nos refugiamos en Cristo Jesús. No nos refugiamos en los ritos, no nos refugiamos en las tradiciones, no nos refugiamos en las obras, como el mundo se refugia en las obras que ayudan a los pobres, que ayudan a los necesitados. Eso es trapos de inmundicia delante de Dios, al lado de su Hijo Jesucristo. Al lado de su Hijo Jesucristo, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Su sacrificio es lo más sublime que pueda haber delante de Dios, que es lo único que tenemos nosotros para que Dios nos acepte y para que podamos nosotros también ser perdonados de nuestros pecados. La cena de los judíos fue así, conforme, hermanos, un manual bíblico que estaba yo estudiando, bíblico ilustrado. Y fíjense bien, si podemos entrar en este tiempo, ¿verdad?, de la Santa Cena, así es como era. Comienza con una oración. Se sentaban en la mesa, comenzaba con una oración. Todos estos hebreos, judíos, empezaban con una oración. Después la bendición de la primera copa. Había 4 veces que se utilizaba esta copa y esta era la primera. Después de una oración había la copa de bendición de las 4 copas de vino que circulaba en la mesa. Después tomaban hierbas, después de haber bebido de ese vino, de esa copa, tomaban hierbas amargas, las mojaban en agua y se dice que era un agua salada. Y la remojaban ahí, comían de esas hierbas y se acordaban de la servidumbre que ellos llevaban ahí en ese momento. El jefe tomaba de las 3 tortas de pan, que se le llaman tortas de pan, sin levadura, rompía un pedazo de ella y el otro lo ponía a un lado para después. Y luego de ese tiempo donde él rompía ese pan y separaba el otro pedazo de pan para más después. Era un tiempo de preguntas y respuestas. Ahí se hacían las preguntas para los que buscaban una respuesta con algo concerniendo la Santa Cena. Fíjense, nosotros, hermanos, nomás tomamos la Santa Cena y nos vamos. Es triste que la iglesia no se puede profundizar como esta gente se profundizaba. Ellos empezaban a hacer preguntas, empezaban a llegar las respuestas. Este es el judío, esta es su cultura de ellos. Era un tiempo donde los niños hacían preguntas, o sea, los niños de la ley, ¿verdad? Porque no se permitía a los niños más pequeños de la ley, sino los niños de la ley podían participar en ese momento. Se justificaba que un niño de 12 años para arriba podía estar allí en presencia de ellos, ¿verdad? Y hacer preguntas. Y es interesante, ¿verdad?, que allí el anfitrión era el que tomaba ese lugar y las contestaba conforme lo que él había sabido, conforme lo que él había estudiado y lo que sabía él de la historia judía. Se cuenta de la primera historia, ellos se basaban, ¿de qué libro se basaban ellos?
El libro en el que ellos se basaban era Éxodo 12. Éxodo 12 era un libro donde ellos, hermanos, se concentraban en la historia que había dejado Moisés allí, la presentación de la primera Pascua, donde nos demuestra a nosotros, ¿verdad?, la salvación de Jehová, cuando después de que esa sangre fue untada en esos postiles de las puertas para la salvación de ellos y que la muerte no había llegado a ninguno de sus primogénitos. Luego, después de estas preguntas y respuestas en esta cena pascual, leían ellos el Salmo 113 y 114, que no tenemos tiempo de leerlo hoy, pero cuando usted tenga el tiempo, usted puede ir al Salmo 113 y 114 y leer lo que ellos leían y en lo que ellos estaban reflexionando. Después de que acababan ellos de leer el Salmo 114 y el Salmo 113, tomaban la segunda copa con vino. Y esa copa, ¿verdad?, se tomaba y circulaban la mesa. De esa misma copa todos ellos tomaban, en memoria de lo que está aconteciendo. Antes de la misma cena se lavaban también las manos también. Fíjense bien, todo esto simbolizaba algo, era simbólico. Simbolizaba algo cuando ellos lavaban sus manos también y daban también acción de gracias al Señor, como nosotros lo hicimos el jueves. Y todos los días lo hacemos. Aquí es donde vemos esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 4 al 12, donde el Señor está con ellos. Nos fijamos bien en este capítulo que el Señor no les dijo que se lavaran las manos o se lavaron las manos, sino que aquí vemos que el Señor toma una toalla, toma agua y les lava los pies. Ya no son tampoco las manos nomás, sino que ahora vemos que son los pies. Y vemos que el que lava los pies es Jesús. No es un discípulo, no es un siervo. Él toma el lugar de un siervo y lava los pies de los que estaban ahí presentes. Hay a veces un desacuerdo de que si Judas estaba ya ahí en ese momento, por la razón de lo que él había hecho y lo que iba a cometer. Algunos creen que no estuvo ya él ahí, nomás los 11 fueron los que le lavó los pies el Señor y tomó ese lugar como siervo. Fue una práctica única que se hizo en ese tiempo, no es para que se haga otra vez, no es para que la iglesia diga algo nos falta, no, eso no es algo que el Señor nos ordenó, esto es algo que nos demuestra al Señor que Él fue siervo. Hay algunas congregaciones que lo practicaban antes, no sé por qué, pero lo practicaban ellos por alguna razón, creyendo que eso es algo que debe de hacerse, pero la Biblia nunca nos deja una ordenanza de que tenemos que lavarnos los pies en esa forma y después tomar la Santa Cena. Esto se halla en Juan 14, versículo 4 al 12. No hay necesidad de lavarnos las manos ahora. La sangre de Cristo lava nuestras mentes, nuestras conciencias y nuestros corazones cuando verdaderamente somos salvos. No hay necesidad de lavarnos los pies otra vez, sino a través de la palabra del Señor, el Señor nos limpia con su sangre, con su palabra, que es agua que limpia también. Se distribuyen otra vez las hierbas amargas, ¿verdad? Con esta salsa que ellos usaban también. Esto lo hallamos en Juan 13, 26, donde se distribuyen estas hierbas amargas. El clímax del ritual es la comida festiva del cordero asado. El cordero asado también tenía que ser hecho en una cierta forma, ningún hueso podía ser quebrado, tenía que estar entero en la mesa y tenía que ser comido en ese día y después se hacía a un lado. El pan tenía que ser sin levadura. Esto los llevaba a ellos a recordar que Dios los había sacado de Egipto y de que no fue de ellos, que no fue con espada, no fue con ejército, sino que fue con su espíritu, que ellos fueron sacados de Egipto. Dios cumplió su promesa, como vimos también el viernes, que Dios cumplió su promesa después de 260 años. Muchos reyes vinieron, fallaron todos, y después de la deportación a Babilonia parecía que ya no iba a venir el Mesías, pero vemos nosotros y nos damos cuenta bien, ¿verdad?, que en los evangelios nos enseña que Jesús fue el Mesías, que ellos han rechazado. Pero duró 260 años para que esa promesa que se fue dada a Abraham pudiera cumplirse. Fíjese,
Estaba yo, nuestro hermanito nos estaba dando esta lectura el viernes. Y yo dije después, ¿verdad? Cuando cerré el servicio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando y se nos hace largo tener que esperar un mes, una semana? Fíjese cómo somos tan impacientes. Y 2600 años tardó para venir el Mesías. Eso nos debe llevar a una gratitud cuando Dios contesta una oración, ¿verdad? A la semana o al día o al mes o al año o a 2 años o a 3 años. Nos debe dar mucha gratitud porque el Señor tardó 2600 años para que el Mesías viniera y el Señor así le plació hacerlo. Después de esto, hermanos, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que durante esta cena el clímax era el cordero asado. Nosotros nos damos cuenta que aquí es donde el Señor instituye, hermanos, ¿verdad?, la Santa Cena. Aquí es donde el Señor instituye de que deberíamos de tomar esta Santa Cena. Después de esto Jesús instituyó la cena partiendo el pan que antes había puesto a un lado. ¿Se acuerdan ustedes? Se rompió un pedazo de ese pan, comieron todos de él. Se puso al lado un pedazo de pan para más después y ese fue el pan que el Señor recogió después. El Señor hizo lo mismo que ellos hicieron, lo que hacían era una tradición, era una costumbre de cada vez que ellos comían la Pascua de hacerlo. Pero no fue en el día de la Pascua que ellos cenaron la cena. Algunos la cenaban ese día, algunos quizás la cenaban después. Yo creo que era legal de poder cenarla después, antes era legal de poder hacerlo quizás. Por esa razón Jesús lo hizo y fue justificado de que se pudo hacer. Quizás los judíos también a veces por algunas razones o las otras tomaban ellos así ese lugar para festejar esa Pascua, ese cordero asado, antes de ese día, ¿verdad?, que lo tomaban, ¿verdad? Partía entonces el Señor ese pan que había quedado allí, el Señor lo levantó, lo partió y les dio. La tercera copa, aquí nos damos cuenta nosotros, hermanos, que fue la copa de la bendición. La primera copa, la segunda copa, la tercera copa fue la copa de la bendición. Y esto es lo que hallamos nosotros en Mateo 26, capítulo 26, versículo 26 y luego el versículo 28, donde vemos aquí la institución de la Santa Cena. Siempre, ¿verdad?, esta cena terminaba con un canto. Me admiro de que muchas veces podemos pasar por Mateo y ver que dice la Biblia que cantaron un himno, cantaron ellos un canto. Muchas veces podemos pasar por ahí y no saber qué significaba eso, pero al final de toda la cena ellos después cantaban este canto y nos damos cuenta que estos eran llamados los aleluyas. Los cantos estos fueron ayeles, ayel. Estos cantos, ¿verdad? Ayel, que significa aleluya. Estos eran el capítulo 115 y 118. Luego tienen otro último que también cantaban, el Salmo 136. No sé si ustedes no lo sabían, pero los salmos es el himnario de los judíos. La iglesia primitiva también antes lo hacía, cantaban de los himnarios de los judíos, o sea, los salmos, los cantaban ellos en sus reuniones. Ese es el himnario de ellos. Y nosotros también podemos utilizarlo también, ¿verdad? Si hiciéramos en el futuro. Ellos, fue el himnario de los judíos y la iglesia primitiva también, ¿verdad? Los reformadores también cantaban también de esto, de los salmos. Siempre los cantos están enfocados en la doctrina. Quiero leer un salmo, el Salmo 136. Este es uno de los himnos que ellos cantaban. Espero que no vaya a ser muy largo, pero si es, pues vamos a leer una parte solamente. Ustedes saben, a veces los himnos eran largos, a veces en algunos casos. El Salmo 136, este es el himnario de los judíos. Y el Salmo 136, en este salmo que ellos cantaban después de esta cena, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace
grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Fíjense bien, antes de hablar de la misericordia, nos lleva a nosotros a ver quién es Dios. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Todo es por su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Fíjense bien, ahora el Señor nos rescató del infierno, del lazo del diablo. ¿Por qué? Porque para siempre fue su misericordia. Fíjense bien que ellos no tienen nada que ver con esto. Toda la gloria es para ¿quién? Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, aquí está la acción de gracias, porque para siempre es su misericordia. Esta es la doctrina que ellos leían, cantaban. Alabad a Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Esto nos lleva a ver y señala a Dios, el hacedor, el creador, el todopoderoso, el libertador, el que sustenta, el que pastorea a su pueblo, O sí, hermanos, Dios, Él va a pastorear a su pueblo. Él no está pastoreando al mundo. Él está pastoreando a los que son de su pueblo. Siempre Dios así ha sido. Usted nunca va a ver en la Biblia y los que hemos leído que Dios pastoreó a otros pueblos. Dios pastoreó solamente al pueblo de Israel. Él se comprometió con un pueblo, hizo un pacto con un pueblo. Pero Dios es misericordioso, que rebosa su misericordia para aún a los de afuera, que puedan ellos no ver el juicio de Dios. Y puedan pensar que quizás por esa razón ellos son libres de toda clase de juicio que venga, viendo que las bendiciones de Dios están rebosando hacia ellos, pero no son bendiciones que son directas a ellos. O sea, que Dios no está dirigiéndolas hacia ellos, son bendiciones que rebosan del pueblo de Dios. Cuando usted vaya a leer la Biblia, usted lea la Biblia y usted se va a dar cuenta que Dios solamente pastoreó a su pueblo. Dios los pastoreó, los sacó, hizo una promesa con el padre Abraham, los sacó de Egipto, los llevó por el desierto, fue solo su pueblo. Dios mató reyes para su pueblo. Dios les dio a heredar la tierra a su pueblo solamente. Dios les quitó la herencia a los impíos y se las dio a su pueblo. Y así es hoy. En Cristo Jesús nosotros somos su pueblo. No es porque nosotros seamos orgullosos, pero en Cristo Jesús somos justificados. El judío se justifica en las obras. Fíjese bien, y esto estaba yo pensando la vez pasada, digo yo, ¿será legal delante de Dios de poder justificarnos nosotros con otro? Claro que sí. Los judíos se justificaban ellos en sus obras, pero por esa razón nosotros ahora nos justificamos en el Señor Jesucristo. Y Pablo también lo halló que fue así.
Si Pablo no lo hubiera visto así, no estuviera escrito en la Biblia así. Pero está en la Biblia, por esa razón lo tenemos ahí. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Esto es lo que explica cuando nosotros a veces, pero esta persona está bendecida. Eso no significa que es salvo. Es nomás un rebozo, es un rebozo, rebosa. Usted sabe, usted llena un vaso de agua y queda rebosando de agua. ¿Qué pasa? Se sale el agua. Y el agua satura la mesa, o satura sus manos, o satura la toalla. A veces yo quiero tener mucho cuidado, a veces cuando voy a servirme un vaso de agua fresca, para que no se tire. Y aquí Dios nos muestra que rebosamos su pueblo de bendiciones. Cuando el impío es bendecido es por la razón de que rebosa la bendición, no la salvación, la bendición. La bendición que Dios le da por medio de Jesucristo a su iglesia. Las bendiciones rebosan, la bendición de tener una comunión con Dios, la bendición de poder hablar con Dios, la bendición de poder cantarle a Dios. Aquí es donde yo llego a entender, hermanos, que las canciones que se le dirigen a Dios, que no son de sus hijos, Dios no las oye o no las recibe. Si recibe nuestras oraciones, si recibe nuestros cantos, es porque Cristo Jesús está en nosotros. A veces nosotros podemos ser confundidos, ¿verdad? Porque algunos pueden cantar himnos del mundo a Dios y Dios no los recibe si no están en Cristo Jesús. Nomás se oyen. Y nosotros quizás nos quedamos admirados por ello. Esta es la gravedad del pecado, la gravedad de nuestro pecado. Es la gravedad que ahora en estos tiempos se ha olvidado por no sé qué razón, y hemos olvidado la gravedad que nosotros pensamos que podemos entrar a la presencia del Señor ya porque nosotros nos sentimos dignos de hacerlo, pero tenemos que ver que es todo por medio de Cristo Jesús. No es lo que yo haga, no es lo que yo pienso, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la honra y la gloria de Dios. Todo es para glorificar a Dios. El mundo cuando ve lo que hacemos nosotros, Dios es glorificado. Dios es exaltado. Entonces hoy en esta mañana vimos las dos cenas, la cena con su amistad y también pudimos ver también la cena que Él tomó con sus 12 discípulos. Es la cena que hoy vamos a tomar. Esta cena es totalmente diferente a la cena que tomamos o del almuerzo que nosotros tenemos en el patio. Esto es totalmente diferente a la cena que tomamos el jueves. Esto es más sagrado, esto es algo donde nosotros nos enfocamos en el sacrificio que el Señor hizo en la cruz y que nunca nos olvidemos de ello. Y que siempre busquemos estar en la cena del Señor para reflexionar en lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque es una ordenanza del Señor. No porque yo lo diga. Yo solamente soy una voz y solamente predico lo que está en la Biblia, es todo. Pero al que desobedecemos, si lo desobedecemos, ¿es a quién? A Dios, a Cristo. Porque yo solamente lo que estoy haciendo es solamente repetir lo que está en la Biblia para que se cumpla hoy en este año 2018. Vamos así, hermanos, a seguir adelante en el nombre del Señor en esta mañana y vamos así a tomar la Santa Cena que es parte de este servicio.